Buenos días. Ante todo, un agradecimiento a las doctoras Laura Brandani y Jessica Barochiner por invitarme a dar esta charla en el Congreso Argentino de Hipertensión Arterial, año 2021, donde vamos a hablar sobre hipertensión y enfermedad cardiovascular en los tiempos de Big Data. Esta charla está organizada de la siguiente forma. Por un lado, vamos a empezar hablando de Big Data. Vamos a definir qué es el Big Data. Luego vamos a hablar de Machine Learning en medicina. Después vamos a hablar sobre medicina de precisión o medicina personalizada. Luego vamos a ver algunas aplicaciones en cardiología y en hipertensión arterial. Y finalmente vamos a cerrar con los desafíos que tenemos adelante. Como ustedes saben, en este momento se genera todo el tiempo una gran cantidad de información de diversas disciplinas, de diversas fuentes de información. Y esto crece minuto a minuto. Pero sin embargo sabemos que siempre hubo abundancia de información. La gran diferencia es que ahora hay una mayor velocidad de generación, pero también una disponibilidad mucho mayor de las mismas. Entonces, podemos definir al Big Data como una forma de describir esta información, este volumen de información en tres dimensiones. Por un lado tenemos la dimensión velocidad, que tiene que ver con la forma en que se generan los datos y cómo se almacenan, si son históricos, por ejemplo, o si del otro lado de la dimensión, en una dimensión mayor, si a medida que se van generando, se van analizando o visualizando, es decir, en tiempo real. Por otro lado, tenemos la dimensión variedad. La dimensión variedad que tiene que ver con que si estos datos son audio, son video, son señales, son imágenes, si están estructurados, si no están estructurados. Y finalmente tenemos la dimensión volumen, que es la cantidad de información. Entonces, Big Data son las tres cosas al mismo tiempo, en gran volumen. Para poder trabajar con Big Data es necesario nuevos algoritmos, un nuevo enfoque. Y ese nuevo enfoque lo da la ciencia de datos. La ciencia de datos es una disciplina que emergió, por un lado, desde la estadística, que viene de la matemática, por otro lado, de la informática, de la computación, con el manejo de bases de datos, con la minería o descubrimiento de datos, también del lado del reconocimiento de patrones, que viene de la ingeniería, y también de la informática, de la computación a través de inteligencia artificial. Y dentro de la misma, especialmente en lo que es aprendizaje de máquina o machine learning. Para poder aplicar esto en medicina es necesario un enfoque multidisciplinario. Entonces, el aprendizaje de máquina o machine learning, como dijimos, viene de la inteligencia artificial y es una forma de crear sistemas que tienen la habilidad de aprender en forma automática a través de los datos. Es decir, que no son algoritmos que se programan explícitamente para que analicen datos, sino que lo hacen en forma automática. Entonces, no fueron programados explícitamente, es decir, que no siguen reglas o un diagrama de flujo. Son algoritmos que aprenden de los datos y generalizan comportamientos a partir de los mismos. En otras palabras, reconocen patrones. Este término Machine Learning fue propuesto por Arthur Samuel en 1959. Como vemos, no es tan moderno. Los tipos principales de problemas que pueden solucionarse con el Machine Learning son los siguientes. Por un lado, la clasificación. La clasificación tiene que ver con reconocer grupos que tienen características similares. Por otro lado, la detección de anomalías, que tiene que ver con encontrar outliers
o datos o entidades que son muy diferentes al resto. También el clustering, que es una forma de clasificación, pero a diferencia del anterior, en este caso se autoclasifican, no hay una variable explicativa. Y finalmente, problemas de regresión, que son similares, por ejemplo, a la regresión múltiple lineal o a la regresión logística múltiple. Estos algoritmos de aprendizaje de máquina se pueden dividir en dos grandes bloques. Por un lado, los algoritmos supervisados, que son los de regresión y los de clasificación. Estos algoritmos son similares, por ejemplo, a los modelos estadísticos, es decir, tienen una variable dependiente y otras variables independientes que influyen sobre la dependiente. Y por otro lado, el bloque que son los algoritmos que tienen aprendizaje no supervisado, por ejemplo, los de clustering. Y este tipo de algoritmos autoaprenden a partir de los datos. Entre ejemplos de los más utilizados podemos ver las redes neuronales Deep Learning, las máquinas de soporte vectorial, los árboles de decisión, los métodos de clustering, la reducción de las dimensiones y los mapas autoorganizativos, entre otros. Por ejemplo, una red neuronal del tipo Deep Learning, de aprendizaje profundo, se puede conformar primero modelizando matemáticamente una neurona, y luego, a partir de la modelización de una neurona, se puede conformar una red neuronal, como vemos en la parte inferior izquierda, donde tenemos 2 capas y un total de 5 neuronas. Y si luego aumentamos esta cantidad de neuronas, y también la cantidad de capas, logramos una estructura del tipo de aprendizaje profundo. Entonces, el aprendizaje de máquina, por un lado, estudia los algoritmos que pueden aprender de los datos y obtener conocimiento de la experiencia para tomar decisiones y predicciones. También tenemos la informática en salud, que estudia el uso efectivo de la información para estas tomas de decisiones en entornos de salud. Entonces, la combinación de ambos tienen el potencial de aumentar la calidad de los tratamientos y la atención médica. Para que pueda lograrse el mayor éxito en la aplicación del aprendizaje de máquina y de todas estas técnicas, se necesita un enfoque integrado y coordinado en las siguientes 4 áreas. Como vimos, por un lado, la ciencia de datos, por otro lado, los algoritmos, y a esto le podemos sumar la visualización de los datos y de los resultados, y por último, muy importante, la privacidad de los datos, la protección y la seguridad de los mismos. Entonces, ¿la inteligencia artificial es un nuevo Big Bang que revolucionará la medicina? Bueno, muchos creemos que sí, que así lo es. Como le indica la portada de la revista Humanitas en 2018, la revista Humanitas es uno de los medios de difusión que tiene el Hospital y Universidad Humanitas de Milán, Italia. En un artículo publicado en el New England Journal of Medicine en el 2015, Francis Collins y Harold Barmus hablaron sobre la iniciativa en los Estados Unidos, la iniciativa a partir del presidente Obama, de la medicina de precisión. Y veían que esta propuesta, esta iniciativa, tiene 2 partes principales. En el corto plazo, focalizarse en el cáncer. Y en el largo plazo, generar conocimientos que se puedan aplicar a otras enfermedades. Hoy en día, la medicina de precisión está muy desarrollada en oncología. En otro artículo, en este caso de la revista Harvard Magazine del año 2015, le hicieron un reportaje al profesor Isaac Cohen de Harvard Medical School, y en este reportaje él hablaba de la importancia de la informática médica y la integración de los datos, y en otra parte del reportaje él describía la medicina como una iniciativa, una actividad que tiene que ver con el procesamiento de conocimiento. Y
y que esos conocimientos cada vez se iban incrementando más en volumen, o sea, Big Data, y que era importante y en teoría podía proveer mejores tratamientos y mejores diagnósticos. Y también hacía una analogía con, por ejemplo, el servicio que brindan empresas como Netflix o Amazon, que tienen un gran volumen de información acerca de todos sus clientes, así como en su conjunto, así como en la individualidad de cada uno. Y de acuerdo a eso pueden brindar servicios especializados. Entonces, esta medicina de precisión, ¿cómo se puede lograr? Una forma de hacerlo es este reporte conjunto que hicieron la National Academy of Medicine y la National Academy of Engineering en Estados Unidos, donde describieron que esto se logra a través de un sistema de información que crea una red de conocimiento, y esta red de conocimiento se nutre, por un lado, de la investigación básica en ciencias básicas, por otro lado de la caracterización molecular, por otro lado de la historia clínica electrónica, y también por los descubrimientos clínicos, o sea, la investigación clínica. Toda esa información se integra a través de este sistema de información, de esta red de conocimiento, y puede llegar a crear nuevas taxonomías de clasificación de enfermedades, y también sirve para realimentar todo el sistema. Entonces podemos ver una analogía de la medicina de precisión, por ejemplo, con el servicio de Google Maps. En el servicio de Google Maps tenemos distintas capas de información, por ejemplo, transporte, uso de la tierra, estructuras y otras. Y en el sistema de información de medicina de precisión, estas capas son el esposoma, los signos y síntomas, el genoma, el epigenoma, el microbioma y otros datos de los pacientes. Entonces, la integración de las distintas capas de información se puede hacer reconociendo un individuo o un grupo pequeño de individuos. Y ahí es donde aparece la precisión y la personalización. Entonces, ahora vamos a ver algunas aplicaciones de la medicina de precisión. Por ejemplo, en este artículo del Journal del American College of Cardiology del año 2017, podemos ver un sistema de inteligencia artificial en medicina de precisión cardiovascular. Y aquí podemos ver cómo se conforma el Big Data a través de datos del estilo de vida, de la genética, del microbioma, de la dieta, de toda la información social, de todos los datos ómicos, de todos los datos que tienen que ver con tecnologías que logran información todo el tiempo del paciente, que son los wearable technology, y todo eso va a la historia clínica electrónica. Y esa historia clínica electrónica es la plataforma de la medicina de precisión. Y como vemos en este cuadro, se procesa todo con un sistema de inteligencia artificial, donde tenemos aprendizaje de máquina, deep learning, computación cognitiva, con los distintos algoritmos. Todo esto lo llama Big Data Analytics, y eso genera resultados que le sirven a los investigadores, a los médicos y por supuesto también a los pacientes. En otro artículo, en este caso un artículo del 2017 que fue publicado en el Physiological Reviews, salió una revisión donde hablaba de la medicina de precisión en hipertensión, para hipertensión. Y en esta revisión se hablaba de la genómica, de la epigenómica y de la microbioma, del efecto de todo esto sobre la presión arterial, tanto en modelos experimentales de ratas como en humanos. Otro artículo interesante, en este caso de la revista Hypertension, también del año 2017, hablaba sobre la genómica y la medicina de precisión para clínicos y científicos en el estudio de la hipertensión. Como vemos, este tema va ganando terreno cada vez más. Otra aplicación, también de otro artículo, en este caso
del año 2019 de Circulation Research. En este caso, este artículo es acerca de cómo se pueden descubrir distintos fenotipos de inmunidad usando aprendizaje de máquina en hipertensión arterial pulmonar. Y aquí vemos cómo han podido, en este paper han descrito que han podido lograr esos distintos tipos con métodos tipo clustering. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Y en los tiempos de Big Data aplicados a la hipertensión tenemos estos desafíos. Por un lado, el desafío de desarrollar plataformas de datos y de análisis de los mismos, que sean interoperables, que sean distribuidas, que sean colaborativas. También necesitamos fomentar la transdisciplina, ese enfoque multidisciplinario, transdisciplinario, que necesita de profesionales de diversas áreas, que puedan trabajar en conjunto y que tengan distintas formaciones, que van desde la computación, la ingeniería, la medicina, la biología, bioquímica, genética. Y tenemos que crear esos lugares de encuentro de estos profesionales, ya sea a través de actividades académicas, por ejemplo, asignaturas en programas de estudio, de grado, de posgrado, o directamente en nuevos posgrados. Y también en proyectos de investigación y desarrollo. Bueno, entonces, muchas gracias y espero que les haya gustado esta presentación. Hasta luego.